Buen día chicos, vamos a trabajar siempre con la misma unidad, fracciones algebraicas. Dentro de este tema ya hemos visto, ¿verdad?, la simplificación, la suma, la multiplicación. Ahora vamos a ver lo que es la división de fracciones algebraicas. Están indicados los pasos a seguir para que ustedes puedan irse guiando y resolver cada uno de los ejercicios. Bueno, dice que la división de fracciones algebraicas se efectúa de la forma siguiente. Paso número 1. Si el numerador y el denominador de cada fracción son monomios, recuerden que los monomios son los que tienen un término. Entonces se escribe la primera fracción. Se cambia el signo de la división por el de la multiplicación. Bueno, ¿qué nos quiere decir eso? Que de dividir se pasa a multiplicar, pero invirtiendo la segunda fracción. Esa propiedad se veía cuando ustedes miraban la multiplicación de fracciones, pero en este caso viene a ser con números naturales o números enteros. Pero para este caso son fracciones algebraicas que se usan diferentes propiedades, lo que es las propiedades de la potencia. Bueno, en este caso, como es fracciones algebraicas, también cuando es división se usa la misma propiedad como que estuviéramos trabajando con números enteros. Por eso allí dice, ¿verdad?, que se cambia el signo de la división por el de la multiplicación. Luego se intercambia el numerador y el denominador de la segunda fracción. De dividir se pasa a multiplicar, pero invirtiendo la segunda fracción. Por ejemplo, voy a plantearle un ejemplo con número entero. Por ejemplo, si yo tengo 4 medios por 1/3, entre. Si yo tengo una división de fracciones, en este caso con números enteros, ya sean positivos o negativos, los fraccionarios, en este caso los números fraccionarios son los números racionales, es decir, que los números racionales es un subconjunto de los números enteros. Bueno, en este caso, cuando yo estoy trabajando con fracciones, en este caso con números naturales o racionales o números enteros, bueno, en este caso son racionales. Lo que hacemos es de dividir, pasarlo a multiplicar. Bueno, la primera fracción va a quedar igual y de dividir se pasa a multiplicar, pero se invierte la segunda fracción, la del numerador y el denominador. Por lo tanto, ya no va a ser 1/3, sino va a ser 3/1. Ahora efectuamos la multiplicación de fracciones. Recuerden que la multiplicación de fracciones, numerador, numerador, denominador, denominador. Bueno, acá sería 4 por 3, 12, y 2 por 1, 2. 12 entre 2 es una división exacta, por lo tanto 2 entre 2 es 6. Eso pasa cuando son números racionales, su conjunto de los números enteros. Y también esta misma propiedad se puede aplicar solo, bueno, en este caso cuando son números racionales. En este caso fraccionario, que es lo que nosotros estamos viendo, la división de fracciones algebraicas. Bueno, eso es para aclarar que lo que me quiere decir que se cambia el signo de la división por el de la multiplicación y a la vez se intercambia el numerador y el denominador de la segunda fracción. Ya les decía, esta misma propiedad es la que vamos a usar en la división de fracciones. Luego dice, se procede a realizar la multiplicación simplificando coeficientes y variables. En este caso no tenemos variables, ¿verdad? Solo estoy aclarando o recordándoles cómo se dividen las fracciones. Es decir, tomando en cuenta la propiedad de pasarlo de dividir a multiplicar invirtiendo la segunda fracción. Bueno, ese es el paso 1 para el caso de que sí el numerador y el denominador fuesen monomios. Ahora, como paso número 2, si el numerador y denominador de cada fracción son polinomios, se realiza el mismo procedimiento, con la diferencia que se deben factorizar los polinomios para luego simplificar factores comunes. Si a un dado caso ustedes no dominan todavía los casos de factorizaciones, recomiendo que vean nuevamente la explicación del video de los casos más comunes utilizados
para factorizar algunos polinomios. Bueno, en este caso se le explicaba que los casos de factorización más comunes son el factor común monomio, diferencia de cuadrados perfectos. Hay dos tipos de trinomio, recordándole que está el trinomio cuadrado perfecto y trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Bueno, cada uno se diferencian, ya lo explicaba en el video anterior, cómo diferenciar qué tipo de trinomio es, si es cuadrado perfecto o si es trinomio de la forma. Bueno, en este caso vamos a ver dos divisiones, uno cuando es monomio y la otra división cuando hay uno de los términos que viene a ser factorizable, es decir, un polinomio. En este caso vamos a ver el primer ejemplo donde dice efectúe las siguientes divisiones indicadas, pero si se fijan bien, la división que tengo indicada acá, todos son monomios. Hay un solo término, 2x al cuadrado es un término, 3y es un término, 4x es un término, 3y al cuadrado es un término. Por lo tanto, esta división de fracción algebraica es una división de monomios, es decir, que ahora vamos a aplicar el primer paso. Bueno, para este caso no me voy a ir fijando, ¿verdad? Ustedes una vez que lo lean y lo estudien, no es necesario estarse fijando a cada momento. Bueno, en este caso les voy a explicar de dos maneras o de dos métodos. En este caso, la forma más directa y la forma de ir simplificando. Bueno, haciéndolo de la forma más directa, acá, ¿verdad? Le voy a plantear como método 1. Primero, recuerden que es usar de dividir, pasarlo a multiplicar invirtiendo la segunda fracción. Es lo que me dice acá en letra. Se cambia el signo de la división por el de multiplicación y se intercambia el numerador y el denominador de la segunda fracción. Bueno, esta primera fracción va a quedar indicada igual 2x al cuadrado sobre 3y. Esta no cambia. Ahora de dividir lo pasamos a multiplicar, pero tenemos que invertir la segunda fracción, el numerador y el denominador. Ya no viene a ser 4x sobre 3y al cuadrado, sino 3y al cuadrado sobre 4x. Y ahora, una vez que nosotros invirtamos, hacemos la multiplicación de numerador, numerador, denominador, denominador. Bueno, en este caso, como son fracciones algebraicas, recuerden que para la multiplicación de las variables iguales o bases iguales se suman y cuando son bases iguales y es una división, los exponentes se restan utilizando las propiedades de la potencia. Producto de potencias de igual base, cuando es producto y las bases son iguales, los exponentes se suman. Y cuando tengo un cociente donde las bases son iguales, los exponentes se restan. Estas son las propiedades que nosotros utilizamos para cuando tenemos variables iguales, ya sea multiplicación o ya sea división. Producto de potencias de igual base, cociente de potencias de igual base. Bueno, multiplicamos numerador, numerador, denominador, denominador. Primero los coeficientes, respetando en este caso si fueran signos negativos. En este caso los dos son positivos, obviamente la respuesta va a ser positiva. 2 por 3, 6. X al cuadrado con y al cuadrado no tienen bases iguales, por lo tanto queda indicado x al cuadrado, y al cuadrado. Es multiplicación. Ahora vamos a multiplicar los denominadores. Acá me queda sobre 3 por 4, 12, y por x. Recuerden que tenemos que ordenar alfabéticamente la multiplicación. Si yo digo 3y por 4x, sería 3 por 4, 12, y por x, xy, ordenado alfabéticamente. Ahora, como acá no teníamos bases iguales, entonces lo que vamos a hacer es solo indicar la parte literal para la multiplicación. Ahora, si existieran bases iguales a la hora de que multipliquemos, entonces vamos a sumar los exponentes y lo indicamos.
Ahora aquí, si se fijan bien, ya lo que tengo es una división. Entonces, 6 entre 12 no lo puedo dividir, pero sí se puede simplificar. Bueno, vamos a simplificar al 6 sobre 12. El 6 tiene mitad, sería 3. Mitad de 12 es 6. El 6 tiene tercera. Tercera de 3, 1. Tercera de 6, 2. Por lo tanto, acá me quedaría 1/2. Ahora, usando la propiedad de cociente de igual base, recuerden que esta X como que me representa esta A y esta M como que fuera este 2, esta X viene a ser esta A del denominador y esta N viene a ser, recuerden el exponente de X acá sería un 1 de forma implícita y se tiene que tomar en cuenta a la hora de efectuar la resta. Entonces tengo 2X arriba menos 1 sería una X, queda una X pero arriba, en este caso abajo me quedó 0, ¿verdad? Ahora efectuamos la resta de y al cuadrado con y, usando esta propiedad, ¿verdad? Que los exponentes se restan de las bases iguales. Entonces acá tendríamos y al cuadrado con y elevado a la 1, entonces sería 2 menos 1 y. Esta y me queda en el numerador. Y entonces la respuesta sería 1/2 XY. Ahora les voy a enseñar el otro método. El otro método viene a ser cuando descomponemos, ¿verdad? En factores primos. Bueno, vamos a tomar el mismo ejemplo. Acá se los voy a anotar. Inciso A, 2x al cuadrado sobre 3y entre 4x sobre 3y al cuadrado. Bueno, primero vamos a invertir, ¿verdad? De dividir a multiplicar. En este caso me va a quedar 2x al cuadrado sobre 3y por 4x. Bueno, acá invertimos, ¿verdad? De dividir se pasa a multiplicar. De dividir se pasa a multiplicar, que sería 3y al cuadrado sobre 4x. Lo que hicimos anteriormente, ¿verdad? Tomando el mismo ejercicio, considerando de dividir pasarlo a multiplicar, invirtiendo la segunda fracción, es lo que yo tengo acá. El primer paso no cambia, ¿verdad? Siempre lo aplicamos. Pero ¿qué es lo que va a cambiar? El desarrollo, ¿verdad? Si ustedes no quieren utilizar las propiedades de potenciación, acá yo estoy usando las propiedades de la potencia. En este caso yo uso el método de la simplificación. Bueno, primero multipliquemos numerador, numerador, denominador, denominador. 2 por 3, 6. Queda indicado x al cuadrado y sobre 3 por 4, 12, xy. Y por x, xy. Entonces acá es donde yo les digo, si en este caso ustedes no dominan o les cuesta comprender cómo utilizar estas propiedades, entonces nosotros lo que hacemos es descomponer en factores primos al numerador y al denominador. ¿Cómo lo descomponemos? Bueno, recuerden que 6 en factores primos tiene mitad 3, tercera 1. Entonces, ¿cuál es la descomposición de 6? Sería 2 por 3. Ahora x al cuadrado sería x por x. Y la de y, como solo es un exponente 1, entonces solo sería y. Ahora sobre al 12 lo podemos descomponer en factores primos. Mitad de 12, 6, mitad de 6, 3, tercera de 3, 1. Por lo tanto, acá me quedaría 2 por 2 por 3. Lo que tengo acá indicado, 2 por 2 por 3. Ahora descomponemos a xy, pero como son exponente 1, solo sería una x, una y. Ahora lo que procedo a realizar es la simplificación de factores comunes. ¿Cuáles son los factores comunes en el numerador y en el denominador? Bueno, este 2 se puede tachar con este 3 con esta x con esta y con esta y.
Bueno, ahora tengo que observar qué es lo que me quedó en el numerador y qué es lo que me quedó en el denominador. Bueno, para este caso observo en el denominador solo me quedó una X. Entonces acá queda X. Esta X que está acá. Ahora en el denominador tengo que observar qué es lo que me quedó, ¿verdad? Acá tengo un pequeño error, acá es y al cuadrado, acá sería 2y. Bueno, acá me quedaría xy en el numerador y en el denominador solo me quedaría el 2. Bueno, ustedes dirán, no es lo mismo xy sobre 2 a un medio xy, sí es lo mismo. Recuerden que a la par de xy, ¿qué coeficiente habría? Un 1. Un 1 de forma implícita. Entonces, si yo le agrego ese 1, ya lo tengo igual al caso anterior, un medio xy, y acá un medio xy. ¿Por qué acá quedó indicado xy? Porque en este caso es en el numerador que me queda indicado. Bueno, vamos a explicar una vez más este ejercicio, este procedimiento. Bueno, primero lo que hacemos es de dividir, pasarlo a multiplicar invirtiendo la segunda fracción. Acá sería, en vez de entre, acá sería por, acá ya no sería 4 sobre 3y al cuadrado, sino invertimos numerador y denominador, sería 3y al cuadrado sobre 4x. Luego lo que hicimos fue multiplicar numeradores y denominadores, 2 por 3, 6, x al cuadrado por y al cuadrado, x al cuadrado, y al cuadrado quedan indicados por lo que no hay bases iguales donde los exponentes se puedan sumar. Ahora los denominadores, 3 por 4, 12, y por x, xy, recordando que se ordena alfabéticamente la multiplicación. Ahora lo que hicimos fue descomponer en factores primos al 6. Recuerden que acá les escribí que la mitad de 6 es 3, tercera de 3 1, por lo tanto la descomposición de 6 es 2 por 3. Ahora x al cuadrado sería x por x. La descomposición de y al cuadrado sería y por y. Ahora hacemos lo mismo con el 12xy, la descomposición en factores primos de 12 sería 2 por 2 por 3, y la de xy no se puede descomponer por lo que tiene exponente 1, solo queda indicada una única vez. Ahora tengo que eliminar o simplificar los factores comunes que hayan en el numerador y en el denominador. Este 2 se simplifica, este 3 con este 3, esta x con esta x y esta con esta. Por lo tanto, si observan bien, en el numerador solo me quedó xy. Acá ya elimino los paréntesis porque recuerden que al multiplicar x por y es xy. Y en el denominador solo me queda el número 2. Ahora, recuerden que son dos métodos distintos que les estoy explicando. Ustedes van a decidir cuál utilizar. Ustedes dirán, pero acá es xy sobre 2. Ahí ustedes pueden visualizar sin agregarle ese 1 que como que no fuera lo mismo, pero sí es lo mismo. Acá me dio un medio xy. Acá a la par de la parte literal xy, lo que yo tengo como coeficiente es un 1 de forma implícita. Recuerden que acá es 1, entonces por lo tanto esto es la equivalencia de un medio xy. Bueno, este es para el caso cuando tengo una división de fracciones algebraicas donde sus términos son monomios. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo, pero donde la división de fracciones van a tener polinomios factorizables. En este caso, el ejemplo B, x al cuadrado menos 1 sobre x menos 3
entre x más 1 sobre x menos 3. Si ustedes observan, ¿cuál es el polinomio factorizable en el numerador y en el denominador? Bueno, primero, en este caso, observo que x al cuadrado menos 1 es diferencia de cuadrados perfectos. Cuando yo en este caso, ¿cómo lo factorizamos cuando es diferencia de cuadrados perfectos? Bueno, acá lo vamos a hacer a un ladito. Si ustedes ya dominan el caso, no es necesario plantearlo por separado, ya directamente lo factorizamos y vamos reemplazando los valores. Bueno, acá la diferencia de cuadrado es diferencia porque existe un negativo entre en medio de los dos términos y ambos términos tienen raíces exactas. Raíz cuadrada de x al cuadrado, x, raíz cuadrada de 1 es 1. Luego la diferencia de cuadrados perfectos, lo que me dice que tomamos las raíces cuadradas de ambos términos, pero uno va a ser positivo y el otro negativo. Entonces, al factorizar el numerador x al cuadrado menos 1, acá vamos a reemplazar su factorización. En este caso, x más 1 por x menos 1, dividido entre x menos 3, que sería el denominador. Acá el x menos 3 no lo podemos factorizar. El caso más sencillo es el factor común. Bueno, pero en este caso no es factor común monomio, dado a que no tienen factores comunes en los términos. Ahora lo que hacemos es de dividir pasarlo a multiplicar. Tengo que observar que la segunda fracción, si existen términos polinómicos que se puedan factorizar, en este caso x más 1 no se puede factorizar. Recuerden que el único caso más sencillo es el factor común monomio. En este caso no es factor común monomio ni el numerador ni el denominador, por lo que no tienen factores comunes en ambos términos. Bueno, para este caso, como no son factorizables, ellos van a quedar indicados. X más 1 sobre x menos 3. Acá, como no se pueden factorizar, recuerden que acá tenemos que respetar la regla, ¿verdad? Que me dice que tenemos que invertir la segunda fracción, porque acá ya indiqué la multiplicación. Entonces acá no sería x más 1 sobre x menos 3, sino sería x menos 3 sobre x más 1. Bueno, vuelvo a explicar. En el numerador, x al cuadrado menos 1 es diferencia de cuadrados perfectos, se puede factorizar. Ya lo decía, extraemos la raíz cuadrada de ambos términos y tomamos ambas raíces, solo que una va a ser positiva y la otra negativa. Reemplazamos el valor, dicho valor, en el numerador del polinomio factorizable y seguimos observando si hay más polinomios que se puedan factorizar y aplicar uno de los casos más comunes. Bueno, para este caso observamos que no hubieron más polinomios factorizables, por lo tanto solo quedaron indicadas, tomando en cuenta la propiedad, ¿verdad?, de la división de fracciones, que de dividir se pasa a multiplicar, pero se invierte la segunda fracción, es decir, el numerador y el denominador. Ya no sería x más 1 sobre x menos 3, sino x menos 3 sobre x más 1. Ahora lo que se hace es simplificar los factores comunes. Bueno, para en este caso, ¿cuáles serían los factores comunes en el numerador y en el denominador? Bueno, yo puedo simplificar este x menos 1. Yo puedo simplificar, ¿verdad?, este x menos 1, este x menos 1 no se puede simplificar. El que se puede simplificar es x más 1, ¿verdad? Porque tenemos un factor común en el denominador.
tenemos un factor común en el denominador. Bueno, en este caso sería simplificar x más 1 con este x más 1. Y luego simplificamos x menos 3 con este x menos 3. Ahora tenemos que observar qué es lo que queda en el numerador y qué es lo que queda en el denominador. Bueno, en este caso observo que en el numerador solo me quedó x menos 1. Y en el denominador, bueno, quedaría un 1, ¿verdad? Reglamentariamente. Pero si yo tomo en cuenta ese 1, es una división exacta. Si yo divido x menos 1 entre 1, esto es igual a x menos 1. Entonces sería lo mismo. Cuando en el denominador sea 1, solo tomamos en cuenta lo que queda en el numerador. Pero si en el numerador no queda nada, recuerden que reglamentariamente allí queda un 1. No es lo mismo a decir que en el denominador quede un 1 a decir que en el numerador, cuando no queda nada, tenemos que tomar en cuenta lo que me dice la propiedad, que queda un 1 y se tiene que indicar. Bueno, para este caso, vuelvo a explicarle, ya les decía, factorizamos de dividir a multiplicar, invertimos la segunda fracción, simplificamos los factores comunes. Este x más 1 se puede simplificar con este x más 1 que está en el denominador, x menos 3 con x menos 3, y en el numerador solo me queda x menos 1 y abajo quedaría un 1 reglamentariamente, pero como es una división exacta x menos 1 entre 1, entonces, valga la redundancia, cuando en el denominador quede un 1 no es necesario tomarlo en cuenta, solo cuando en el numerador no quede nada hay que indicar el 1 porque me lo plantea dicha propiedad de las fracciones algebraicas. Bueno, este es para el caso de que existan polinomios factorizables, y este sería para el caso cuando tengamos monomios que se puedan multiplicar solo tomando en cuenta la propiedad de las fracciones algebraicas para cuando es división.